Las guías de reanimación se actualizaron recientemente. Uno de los cambios más importantes que se realizaron en esta actualización fue la inserción de la cadena de supervivencia del paciente pediátrico. Recordemos que en esas actualizaciones lo que busca la American Heart y otras empresas como la Asociación Europea de Reanimación y otros consensos como la Universidad de Arizona es estandarizar o llevar o simplificar todos los escenarios que se viven durante una reanimación, tanto en el paciente pediátrico como en el paciente adulto. Vamos a revisar uno de los cambios más preponderantes que pudimos encontrar en la actualización de la reanimación pediátrica. Sin embargo, no cambiaron muchas cosas. De pronto, vamos a encontrar algunos cambios en los niveles de recomendación, pero en el ejercicio práctico del día a día frente a un paciente en paro, no han cambiado muchas cosas. Vamos a revisar algunas de ellas. El primer escenario que quiero revisar con ustedes es la actualización de la cadena de supervivencia del paciente pediátrico. Recordemos que esta cadena de supervivencia se puede dividir en dos escenarios, el escenario extrahospitalario y el escenario intrahospitalario. En el escenario extrahospitalario vamos a tener 6 eslabones y lo mismo en el intrahospitalario. En realidad no difieren mucho el uno del otro, pero hay una salvedad en su primer eslabón. El primer eslabón del escenario extrahospitalario es la prevención. El 70% de los paros cardíacos en los pacientes pediátricos son prevenibles. Como tal, es un escenario muy importante y esta cadena de supervivencia en ese primer eslabón hace mucho énfasis en la prevención de situaciones que puedan llevar a un paro cardíaco en el paciente pediátrico. Por ejemplo, si es un bebé, un lactante menor de 1 año, no se recomienda tener objetos que quepan en su boca, pues los podríamos llevar a un paro respiratorio por obstrucción de la vía aérea. En consecuencia, esto nos puede llevar a un paro cardíaco. Si cerca donde está ese bebé podemos tener una piscina o estanques, pues cierre los accesos o las vías de acceso a estos lugares para evitar un ahogamiento por inmersión y en consecuencia un paro cardíaco en este paciente. Otros escenarios es en los lugares, en los dormitorios donde estos niños, estos bebés están. Evite muchas cobijas o almohadas donde puedan asfixiarlo o llevarlo a un paro cardíaco o un paro respiratorio, que en consecuencia lo puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. En fin, todos estos escenarios que se puedan prevenir ocupan el 70% de las situaciones que en la mayoría de los casos llevan a los pacientes pediátricos a un paro cardíaco. Por eso se hace tanto énfasis y por eso es tan importante que se pone como primer eslabón. El segundo eslabón juega un papel muy importante y es la activación del sistema de emergencias una vez identifico que el paciente entró en paro. Es decir, no pude prevenir o el paciente pediátrico tiene una enfermedad cardiovascular de base o de nacimiento que lo lleva a un paro cardíaco súbito. En ese momento es muy importante la activación del sistema de emergencias. ¿Por qué motivo? Uno de ellos es que entre más rápido yo active el sistema de emergencias, más oportunamente va a llegar la ayuda para la reanimación avanzada pediátrica. Y el otro escenario es que pueda tener oportunamente otros dispositivos para manejar el paro cardíaco en una situación extrahospitalaria. Sin embargo, una vez yo activo el sistema de emergencias en estos pacientes, debo iniciar una reanimación. No hay muchos cambios, de hecho en la secuencia de reanimación pediátrica en cuanto a los ciclos de compresiones con ventilaciones no se realizaron cambios en la última actualización. Pero sí hubo un cambio muy importante y es el cambio al momento de ventilar solo al paciente cuando tiene una situación solo de paro respiratorio. Cuando yo tengo un paciente lactante en un paro respiratorio, solo debo dar ventilaciones asistidas con un dispositivo bolsa mascarilla inicialmente. Antes se recomendaba dar una ventilación entre 3 a cada 5 segundos, es decir, una frecuencia por minuto entre 12 a 20 por minuto en cuanto a las ventilaciones. Actualmente la recomendación es dar una ventilación cada 2 a 3 segundos, es decir, aumenta la cantidad de ventilaciones que debo dar al paciente pediátrico por minuto, más o menos entre 20 y 30 ventilaciones por minuto. Esto es muy importante porque al año en Estados Unidos ocurren más de 20.000 paros cardíacos o paros respiratorios en pacientes pediátricos y se encontró que el aumentar la frecuencia de ventilaciones en este rango entre 20 y 30 mejoraba la sobrevida en estos pacientes tanto lactantes como pediátricos. Por eso la recomendación es como uno de los cambios más importantes y quizás el más relevante actualmente. Durante la reanimación la secuencia sigue siendo la misma, 15 compresiones por 2 ventilaciones en el escenario que yo tenga otro reanimador que me esté acompañando. Si estoy solo, el ciclo de compresiones es el mismo de 30 por 2. 30 compresiones alternando por 2 ventilaciones durante 5 ciclos o 2 minutos. Recordemos que en pediatría yo puedo elegir hacer ciclos entre 1 y 2 minutos.
Un parámetro muy importante también en la reanimación pediátrica es que en el lactante antes se recomendaba hacer 2 técnicas de compresiones. Si estaba solo, se recomendaba hacer la técnica de los 2 dedos. Y si estaba acompañado, se recomendaba hacer la técnica de los 2 pulgares, que lo vemos en otros contenidos de este curso. Sin embargo, se recomienda actualmente que las compresiones, tanto si estoy solo o acompañado, pueden llegar a ser la compresión de los 2 pulgares. En realidad, es un cambio en las guías y en las recomendaciones, tanto en las guías europeas como americanas, por la incomodidad que generaba hacer las compresiones con los 2 dedos. De hecho, era difícil para muchas personas y aparte de eso se cansaban mucho los reanimadores al momento de hacer las compresiones torácicas. Fueron los cambios más relevantes y los vamos a ver más adelante. El siguiente eslabón es la llegada de la reanimación avanzada. Generalmente en el escenario prehospitalario siempre se pone una ambulancia como el icono de ese eslabón, pero tengamos presente que no es el transporte del paciente, sino la llegada de ese equipo avanzado a reanimar al paciente, a hacer una reanimación avanzada pediátrica en el sitio donde el paciente está. Es lo más recomendado, porque eso evita pérdida de tiempo en desplazamientos y mejora la oportunidad de vida, porque recordemos que cada minuto que pasa disminuye la sobrevida del paciente pediátrico entre 7 a 10%. El siguiente eslabón son los cuidados posparo. Una vez yo restablezco en ese paciente la circulación espontánea, se debe iniciar los cuidados posparo. Es decir, llevar ese paciente, no solo iniciarlos en el escenario donde lo reanimé, sino trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos. Y aquí hay otro cambio importante en las guías y es el sexto eslabón, que es la recuperación. Se hace mucho énfasis actualmente en ese sexto eslabón, pues el tema de la reanimación no termina en el momento en que el paciente va a los cuidados posparo, sino que puede quedar en un largo tiempo con algunas lesiones o secuelas que se deben tratar y prevenir. Por ejemplo, en el paciente pediátrico, por la hipoxia, podría generar epilepsia o convulsiones. Y esto debe manejarse por un equipo de neurología y un equipo interdisciplinar apropiado. El cambio importante en el escenario intrahospitalario, en la cadena de supervivencia, también está en el primer eslabón. Y es que aquí, como tenemos un paciente dentro del hospital, generalmente tengo situaciones identificadas que puedan llevar potencialmente a ese paciente a un paro. Por ejemplo, una falla cardíaca, alguna malformación cardíaca de nacimiento o alguna patología por la cual tengo hospitalizado a este paciente y debo prender las alertas o las alarmas cuando tengo un paciente que podría llegar a ser un paro cardíaco. Un paciente con taquicardia supraventricular, un paciente con arritmias, un paciente pediátrico con bradicardia severa, con bloqueos, pacientes que requieran de cirugía cardiovascular. Todos estos pacientes tienen un alto riesgo de llegar a ser un paro cardíaco. Como tal, ese primer escenario es una vigilancia, pero también prevenir esas situaciones, es decir, tenerlas identificadas para evitar el paro cardíaco en esos pacientes. El segundo eslabón sigue siendo el mismo. Si estoy dentro del hospital y el paciente hace un paro cardíaco súbito, inmediatamente debo activar el código azul pediátrico. Es muy importante tener el énfasis, si estoy en un hospital grande donde puedo atender pacientes tanto adultos como pediátricos, activar un código azul de paciente pediátrico, porque van a llegar personas expertas en el manejo de estos pacientes. El tercer eslabón es igual, iniciar las maniobras de reanimación básica por compresiones torácicas en la misma secuencia que realizamos. El siguiente eslabón son los cuidados posparo. Y el siguiente escenario en esos pacientes, cuando estamos haciendo la reanimación avanzada y el paciente retorna a la circulación espontánea, es llevarlo a esa unidad de cuidados intensivos para iniciar todos esos cuidados posteriores a la reanimación. Y el sexto eslabón sigue siendo la recuperación, porque en este punto ya los eslabones se encuentran. Si yo estaba haciendo una reanimación fuera del hospital, pues supongo que en ese momento ya el paciente fue trasladado para los cuidados posparo y en consecuencia pues hay un manejo para la recuperación y el manejo posterior de esos pacientes. Esta es la actualización que se hace en la cadena de supervivencia del paciente pediátrico y es bueno tenerla presente porque romper un eslabón disminuye la sobrevida de estos pacientes. Vamos a revisar en este momento uno de los cambios más importantes en las últimas actualizaciones de las guías de reanimación tanto europeas como americanas, y es la forma de ventilar un paciente tanto lactante como pediátrico. Recordemos que una de las cosas es la frecuencia de ventilación. Aumentó. Ya no es una ventilación cada 3 a 5 segundos, sino una ventilación cada 2 a 3 segundos. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que debemos tener en cuenta es tener una bolsa mascarilla pediátrica con una máscara que sea acorde al tamaño de la cara del paciente. En el borde superior, el ángulo más estrecho debe estar hacia el dorso de la nariz y la base de la máscara debe estar en el mentón.
Debo hacer la maniobra de la C, hago una letra C con mis dedos para hacer un buen sello hermético en la cara del paciente, y con los otros 3 dedos voy a hacer en la mandíbula, en la parte ósea, voy a hacer una elevación para poder tener el eje de la vía aérea alineado y que el aire pueda fluir hacia los pulmones. Una vez hago un buen sello y hago la posición, ventilo y cuento 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así sucesivamente por 2 minutos. Cada 2 minutos se recomienda reevaluar la situación del paciente. Generalmente esta maniobra la voy a hacer solo de ventilación cuando el paciente solo tiene un paro respiratorio o requiere asistencia ventilatoria. Solamente. Si tiene un paro cardiorrespiratorio, es decir, si no tiene pulso o su pulso es menor de 60, se debe alternar con las compresiones torácicas que ya hemos visto en otros escenarios.